Vivimos en una extraña competencia espiritual donde la gente colecciona cicatrices como si fueran medallas. ¿Y si te dijera que la idea de ser elegido por tu sufrimiento es la broma cósmica definitiva? Una trampa exquisitamente diseñada por tu propio ego para que sigas tomándote a ti mismo terriblemente en serio. ¿Alguna vez te has descubierto contando tu historia de dolor con un secreto orgullo, como si fuera un currículum para la santidad? Si algo de esto ya empieza a resonar en ti, un simple gesto ayuda a que esta conversación llegue a más gente que está lista para despertar. Juntos vamos a explorar cómo el verdadero despertar no consiste en ganar la Olimpiada del Dolor, sino en retirarse de la competición por completo. Para entender por qué caemos en esta extraña competición, en esta Olimpiada del Dolor, imagina por un momento que la vida es un gran río. No un río violento ni amenazante, simplemente un río que fluye constantemente, sin principio ni fin, indiferente a tus planes y preferencias. Todos nacemos en esta corriente. El sufrimiento, esa sensación de lucha y agotamiento que tan bien conocemos, no es el río en sí. Es el resultado directo de nuestros intentos absurdos por resistir su flujo natural. Visualízalo por un instante. Ves a una persona, quizás te ves a ti mismo, nadando con una energía frenética contracorriente. Es la señal de que estás presente. Si al explorar los patrones anteriores has sentido una extraña mezcla de incomodidad y alivio, como si alguien estuviera describiendo en voz alta los secretos de tu propia mente, no estás solo. Esa sensación, ese vértigo, no es una señal de que algo está mal contigo. Al contrario, es el sonido de las viejas estructuras comenzando a crujir. Es la prueba de que estás despertando al juego. Si aún no lo has hecho, y sientes que esta conversación es un eco de algo que tu alma ya sabía, este es un buen momento para suscribirte. No para recibir más información, sino para unirte a una comunidad de personas que están recordando juntas, que se atreven a dejar de tomarse a sí mismas tan terriblemente en serio. Es una invitación a pertenecer a este espacio de exploración compartida. Hemos visto cómo el ego, en su danza desesperada, se prueba diferentes disfraces. Retomemos por un momento nuestra metáfora del río de la vida para ver el cuadro completo. Primero, nos aferramos a las rocas de la orilla, convencidos de que éramos la víctima de la corriente, el héroe de nuestra propia tragedia. Cada golpe de la corriente contra la piedra era una nueva línea en nuestro currículum de sufrimiento. Luego, agotados de ser víctimas, nos lanzamos al agua con una furia heroica, intentando nadar contra la corriente. Cada brazada es un intento de controlar lo incontrolable, de imponer tu voluntad sobre la totalidad de la existencia. El agua te golpea, te cansa, y tú lo llamas luchar por tus metas. Luego, exhausto, te aferras desesperadamente a las ramas de la orilla, a una relación, a un trabajo, a una identidad, negándote a seguir el curso. El tirón del agua te desgarra las manos, y a ese dolor lo llamas apego. Y en el acto final de resistencia, intentas construir una pequeña presa con tus miedos y tus certezas, tratando de detener el río por completo para crear un estanque de seguridad predecible. Pero el río, simplemente sigue fluyendo, y tu presa se agrieta, generando una crisis que llamas fracaso. ¿Te suena familiar este esfuerzo? Si sientes el peso de ese agotamiento crónico, no es porque estés fallando en la vida. Es porque has estado jugando un juego increíblemente difícil, un juego que nadie puede ganar, el juego de ser un nadador separado que lucha contra su propio río. En los próximos minutos, vamos a explorar juntos los 5 patrones de resistencia más sutiles y profundos que nos mantienen atrapados en esta lucha. 5 nudos mentales que, una vez vistos, comienzan a desatarse por sí solos. Este era el culto al esfuerzo, la creencia de que la paz estaba en la orilla opuesta, sin darnos cuenta de que nuestra propia lucha era la que creaba el oleaje y el agotamiento. Y cuando esa lucha se volvió insostenible, nos convertimos en el buscador espiritual, el cartógrafo obsesivo. Nos sentamos en la orilla, estudiando mapas antiguos, buscando la técnica secreta, el gurú perfecto que nos explicara el río, sin ver la broma cósmica de que estábamos tratando de entender el agua con un trozo de papel seco. Pero, ¿qué sucede cuando todas estas estrategias fallan? Cuando te das cuenta de que no eres la víctima, que luchar es inútil, y que todos los mapas son solo tinta sobre papel. ¿Qué queda? Aquí es donde nos encontramos con el guardián final. El más sutil, el más profundo y a primera vista, el más aterrador de todos los patrones. Es el cuarto patrón. El miedo a disolverse. Este no es un miedo a un evento externo. Es el pánico visceral del ego ante la idea de la rendición.
Después de haber intentado controlar, luchar y entender, la única opción que queda es soltar. Y para el ego, soltar es sinónimo de morir. Su única función, su único trabajo, durante toda tu vida, ha sido mantener la ilusión de un yo, separado, sólido y en control. Si algo de esta imagen del nadador luchando contra la corriente resuena contigo, y sientes que quizás es el momento de explorar una forma de flotar en lugar de pelear, entonces te invito a que te suscribas, y nos acompañes en este viaje de descubrimiento. El primer nudo, y quizás el más fundamental, tiene que ver con la historia que nos contamos sobre por qué estamos luchando en primer lugar. Tiene que ver con el personaje que hemos construido para darle sentido a tanto esfuerzo. Empecemos por examinar a ese fascinante protagonista, el héroe de nuestra propia tragedia. El primer nudo mental con el que tropezamos en el río de la vida es sutil, casi poético. No es una roca afilada, sino un remolino hipnótico. Es el hechizo de convertirnos en el héroe de nuestra propia tragedia. Nos enamoramos de nuestro propio drama, construyendo una identidad fascinante y torturada a partir de nuestras heridas. Es una de las trampas más exquisitas del ego, porque nos da una historia que contar, un papel que interpretar en el gran teatro del mundo. Y tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos. Desde pequeños aprendemos que los personajes interesantes son los que han sufrido. El héroe siempre tiene una cicatriz, una pérdida, un pasado oscuro, que lo define y le da profundidad. Ha construido murallas, ha definido fronteras, y ha defendido una identidad que, en el fondo, es tan solo un conjunto de pensamientos y memorias. La rendición para esta identidad se siente como la aniquilación. Es el terror subyacente de que si dejas de luchar, si dejas de controlar, si dejas de definirte por tu historia de dolor y de búsqueda, simplemente desaparecerás en la nada. Te convertirás en un vacío, en un fantasma. Es la gota de agua que ha pasado toda su vida, creyendo que es una entidad independiente, y de repente se encuentra al borde del océano. El océano le susurra, vuelve a casa, y la gota tiembla de pánico, porque cree que ser parte del océano es dejar de existir. Y aquí yace el más exquisito de los paradoxos. Cuanto más te aferras a ese yo sólido y definido, más frágil, ansioso y aislado te sientes. Vives en una fortaleza de papel, defendiendo constantemente sus fronteras imaginarias contra el universo entero. Es una vida de tensión crónica, un esfuerzo agotador por mantener unida una idea que nunca fue real para empezar. El insight liberador, la llave que abre esta última puerta, es una simple inversión de perspectiva. La disolución que tanto teme el ego no es la muerte. Es la expansión. No es un final. Es un regreso. Nadie quiere ser el personaje secundario que vive una vida tranquila y sin incidentes. Así que, inconscientemente, empezamos a curar nuestro propio guión. Le damos vueltas a nuestras heridas no para sanarlas, sino para pulirlas, para que brillen mejor bajo los focos de nuestra atención. Nos da una extraña sensación de importancia, una justificación para nuestra melancolía. Es un impulso muy humano, el de creer que una vida sin drama es una vida vacía. Imagina a una mujer, llamémosla Clara. Hace años, vivió una traición que le rompió el corazón. Una historia genuinamente dolorosa. Al principio, contarla era una forma de procesar, de buscar consuelo. Pero con el tiempo, la historia se convirtió en su tarjeta de presentación. En las cenas con amigos, entre el murmullo de las conversaciones y el chocar de las copas, ella encontraba siempre el momento para dejarla caer. Había perfeccionado la pausa dramática, la mirada perdida en la distancia, el suspiro casi imperceptible. La historia se había convertido en un ritual, y sus amigos en su público fiel. Le ofrecían la misma simpatía de siempre, y ella sentía el mismo consuelo familiar. Pero una noche, mientras contaba su relato por enésima vez, vio algo nuevo en los ojos de un amigo, un destello de aburrimiento, de fatiga compasiva. En ese instante, Clara no vio a una mujer compartiendo su dolor. Vio a una actriz, repitiendo un monólogo que ya se sabía de memoria. La gota de agua no muere al caer en el océano. Recuerda que siempre fue el océano. La tensión de mantener su forma separada se libera, y en lugar de ser una pequeña y vulnerable gota, se convierte en la inmensidad, la profundidad y el poder de todo el mar. Dejar de definirte por tus heridas no te deja vacío. Te revela el espacio infinito que eres, donde las heridas pueden finalmente sanar. Dejar de luchar no te hace desaparecer.
te permite por fin sentir la corriente de la vida que siempre te ha estado sosteniendo. El miedo a disolverse es el último truco del ego para que sigas jugando su juego. Es el actor que tiene pánico escénico a salir del personaje, sin darse cuenta de que fuera del escenario no hay un vacío, sino la libertad real. Y aquí es donde el juego se pone verdaderamente interesante, porque una vez que ves este miedo por lo que es, una ilusión, una sombra en la pared, algo extraordinario comienza a suceder. El sistema entero, basado en la lucha y la resistencia, comienza a quedarse sin combustible. Hemos visto al héroe trágico, al luchador incansable, al buscador eterno y al guardián aterrorizado. Cada uno es un rol más sutil que el anterior. Pero ¿qué ocurre cuando el actor está tan cansado que ya no puede recordar sus líneas? ¿Qué pasa cuando el nadador, después de intentarlo todo, simplemente se queda sin fuerzas para dar una brazada más? Se dio cuenta de que su tragedia se había convertido en su zona de confort. Este es el coste invisible de aferrarse al papel del héroe trágico. Al principio, es solo una historia que cuentas en una cena. Luego, se convierte en la razón por la que evitas volver a confiar en alguien. Pasan los años, y esa historia se ha solidificado en una creencia. A mí siempre me hieren. Y sin darte cuenta, una década de tu vida ha sido dirigida por un fantasma del pasado, perdiéndote el flujo constante de nuevas personas, nuevas posibilidades, la simple belleza del ahora. El guión que te daba seguridad se ha convertido en tu jaula. Si alguna vez te has descubierto contando tu historia de dolor con un secreto orgullo, como si te diera un derecho especial a algo, comparte en los comentarios qué cicatriz has convertido, sin querer, en tu medalla. La liberación llega con una simple pero demoledora pregunta. No llega intentando escribir un final feliz para tu tragedia, sino dándote cuenta de que nunca fuiste el personaje principal. Descubres, con una sonrisa irónica, que no eres el actor torturado en el escenario, sino el espectador silencioso que se había quedado dormido en la butaca y estaba soñando que actuaba. El verdadero insight es este: la historia de tu sufrimiento no eres tú. Lo que vamos a explorar a continuación es el clímax de todo este drama. Es el patrón que no eliges, sino el que te sucede. Es el momento de la gracia, disfrazado de fracaso absoluto. Nos estamos acercando al corazón de la broma cósmica, al punto de quiebre donde todo se derrumba para que la verdad pueda revelarse. Prepárate, porque el quinto y último patrón es el despertar por agotamiento, y es el secreto que se esconde detrás de por qué solo quienes han sufrido mucho parecen ser los elegidos. Y así, después de haber explorado las trincheras del ego, después de haber visto al héroe de la tragedia actuar para un público invisible y al luchador incansable golpear el agua del río hasta el agotamiento, llegamos al patrón final. Pero este no es un patrón que tú eliges. Es un patrón que te sucede. Es el colapso sagrado. El despertar que no llega como un premio a tus esfuerzos, sino como la gracia inevitable, que sigue a tu más absoluta derrota. Este es el patrón del despertar por agotamiento. Aquí es donde todas las estrategias anteriores mueren, no con una explosión gloriosa, sino con un suspiro silencioso. El héroe de la tragedia se queda sin público porque se da cuenta de que la única persona a la que intentaba impresionar era a sí mismo, y ya está cansado de la obra. Es solo una nube que pasa por el cielo inmenso de tu conciencia. Y entonces te atreves a preguntar, ¿quién soy cuando dejo de ser la suma de mis heridas? Cuando esta pregunta aterriza, el silencio que deja es abrumador. Y es en ese vacío donde nace el segundo nudo, nuestra reacción instintiva a la libertad recién descubierta. Al darnos cuenta de que hemos estado pasivos en nuestro propio drama, decidimos tomar el control. Creemos que la salida es la acción, el esfuerzo, la lucha. Y así, sin darnos cuenta, pasamos de ser el héroe trágico a convertirnos en el guerrero frenético, iniciando una batalla aún más agotadora contra la propia corriente del río. Cuando finalmente entrevemos la trampa de ser el héroe de nuestra propia tragedia, cuando nos damos cuenta de que hemos estado alimentando nuestras heridas para sentirnos importantes, surge un impulso casi inevitable. Es el impulso de la corrección. El ego, al descubrir un juego, no lo abandona, simplemente cambia de estrategia. Y así, el personaje del mártir sensible es reemplazado por una nueva máscara, una mucho más admirable, mucho más agotadora, la del guerrero espiritual, el conquistador de la vida. Pasamos de lamentarnos a la orilla del río a lanzarnos de cabeza a sus aguas, con la firme y absurda convicción de que podemos obligarlo a fluir hacia arriba.
El nadador frenético que luchaba contra la corriente simplemente se queda sin fuerzas. Sus músculos se rinden, sus pulmones queman, y ya no puede dar una brazada más. El buscador espiritual eterno, después de coleccionar mapas y seguir gurús por todo el mundo, se sienta exhausto en el suelo de su propia habitación, y descubre que el tesoro nunca estuvo en el destino, porque el mapa mismo era una distracción. Incluso el miedo a disolverse, ese pánico final del ego, se agota. El terror requiere una energía inmensa para mantenerse, y llega un punto en que simplemente ya no puedes sostenerlo. Este es el momento que en tantas historias se llama tocar fondo. Y nuestra cultura lo ve como una tragedia, el punto más bajo, pero desde esta perspectiva, tocar fondo es un acto de una profunda misericordia cósmica. Es el universo diciéndote con una amabilidad infinita: ya has jugado lo suficiente. Ya has sufrido lo suficiente. Descansa. Es el momento en que el empresario ve el proyecto de su vida, su obra maestra de control, desmoronarse por un factor que no podía prever. Es la artista que, tras meses de bloqueo creativo, finalmente suelta el pincel, y acepta que no tiene nada que decir, y en ese silencio, encuentra una paz que ninguna obra de arte le había dado. Aquí nace el segundo patrón, una de las ilusiones más arraigadas en nuestra cultura: el culto al esfuerzo. Es la creencia de que la paz, la iluminación, o incluso la simple felicidad, son un premio que se gana al final de una batalla hercúlea contra nosotros mismos y contra el mundo. Hemos internalizado tan profundamente la lógica del mercado que intentamos aplicarla a nuestra propia conciencia. Creemos que debemos acumular méritos, optimizar cada segundo, controlar cada variable y, solo entonces, quizás, seremos dignos de descansar. Es una idea que suena noble, disciplinada, casi heroica. Pero si te acercas lo suficiente, descubrirás que es una forma exquisita de violencia autoinfligida, disfrazada de desarrollo personal. El mecanismo psicológico detrás de esta lucha es un profundo miedo a la impotencia. Después de sentirnos víctimas de las circunstancias, el ego busca desesperadamente una sensación de control. El esfuerzo se convierte en su droga preferida. Cada gota de sudor, cada hora de sueño sacrificada, cada acto de disciplina forzada, es una pequeña dosis que le dice: ves, yo estoy al mando. Luchar contra la corriente se siente productivo, se siente como estar haciendo algo. La quietud, en cambio, se siente como un fracaso, como una rendición al caos que tanto tememos. El problema, por supuesto, es que el río de la vida no negocia. Es la madre cuyo nido se queda vacío y, en la soledad que tanto temía, descubre por primera vez quién es ella sin su papel de cuidadora. Todos estos no son fracasos. Son liberaciones disfrazadas de catástrofe. Son el punto de quiebre donde el coste de mantener la ilusión de seguir luchando se vuelve insoportablemente más alto que el miedo a soltarlo todo. El ego puede convertir la lucha en una medalla, el dolor en una identidad y la búsqueda en una aventura. Pero hay una cosa que no puede convertir en una historia heroica: el fracaso absoluto y sin adornos, la rendición total. Y es precisamente ahí, en ese lugar que el ego no puede colonizar, donde reside la puerta de entrada. Aquí es donde la broma cósmica alcanza su máxima expresión, porque descubres que todo el edificio de tu sufrimiento se sostenía sobre un único y agotador pilar: tu propia resistencia. Y cuando esa resistencia se derrumba por puro cansancio, todo el edificio se viene abajo con ella, y en el espacio que deja, no hay un vacío aterrador. Hay silencio. Hay una calma que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de todo. Y en medio de esa quietud, surge la pregunta más importante que podrías hacerte. No es ¿cómo arreglo esto?, ni ¿qué hago ahora? No le importan tus planes, tus hojas de cálculo, ni tu fuerza de voluntad. Y cada intento de someterlo, solo genera más tensión, más agotamiento, más sufrimiento. Piensa en Elena. Durante años, su historia fue la de una salud frágil, una narrativa de lucha contra su propio cuerpo, que le daba una identidad de superviviente. Un día, harta de ser la víctima, decidió convertirse en la dueña absoluta de su bienestar. Se armó con aplicaciones, libros y los consejos de todos los gurús de la longevidad. Su vida se transformó en una operación militar. El despertador sonaba a las 5 de la mañana como una sirena de ataque, seguido de una ducha helada que le robaba el aliento. Su desayuno era un batido verde espeso y amargo,
que ella llamaba disciplina líquida. Cada caloría era rastreada, cada paso contado, cada minuto de meditación forzado en un silencio tenso, donde luchaba contra sus propios pensamientos como si fueran enemigos. Sus amigos la admiraban, le decían que era una inspiración, pero por dentro, Elena vivía en un estado de guerra perpetua. Su mandíbula estaba siempre apretada, sus hombros cargaban una tensión invisible. No estaba cultivando la salud, estaba imponiéndola con puño de hierro. El momento irónico y revelador llegó después de 6 meses de esta cruzada perfecta. La pregunta que emerge del polvo del yo derrumbado es mucho más profunda. Cuando el luchador, el buscador y el héroe de tu propia historia han muerto de agotamiento en la orilla del río, ¿quién es el que queda para presenciar su funeral? Ese que queda, ese testigo silencioso que no luchaba, que no buscaba, que no sufría, siempre ha estado ahí. No es algo que debas construir o alcanzar. Es lo que eres cuando dejas de hacer todo lo demás. La paz que buscabas como recompensa al final de la batalla no era un premio. Era el estado natural que la batalla misma estaba interrumpiendo. No fuiste elegido porque sufriste mucho. El sufrimiento simplemente fue el fuego que te dejó tan exhausto que finalmente dejaste de interponerte en tu propio camino y permitiste que la verdad de lo que ya eres emergiera. Si mientras escuchas esto sientes que una vieja tensión en tu pecho comienza a disolverse, si notas que la necesidad de resolver tu vida pierde un poco de su urgencia, no es una fantasía. Es el primer aliento de tu verdadera naturaleza recordando cómo respirar sin esfuerzo. Si esto resuena en ti, deja un like como un gesto simbólico, un sí, a este proceso de rendición. Reconocer este patrón es el punto de inflexión crucial. No fue un accidente dramático sino algo humillantemente común. Una gripe. Una gripe tenaz y persistente que la tumbó en la cama durante 2 semanas. Todos sus sistemas, sus protocolos y su voluntad de acero se derrumbaron ante un simple virus. Derrotada, sin fuerzas para luchar, se rindió. Durmió cuando su cuerpo se lo pidió. Comió una sopa caliente que le supo a gloria. Y por primera vez en mucho tiempo, simplemente no hizo nada. Y en esa quietud forzada, en el silencio de su rendición, sintió una paz y un descanso tan profundos, que ninguna de sus rutinas espartanas le había dado jamás. Comprendió que había estado tratando a su cuerpo como a un enemigo que debía ser conquistado, cuando siempre había sido un aliado que solo pedía ser escuchado. El coste de este patrón se acumula silenciosamente como el interés de una deuda invisible. Al principio, es solo una leve tensión en el cuello, una sensación constante de ir con prisa a ninguna parte. Después de unos años, se convierte en un agotamiento crónico que ni el café más fuerte puede disipar, una delgada capa de frustración que tiñe todas tus interacciones. Tus relaciones se resienten, porque tratas a tus seres queridos como proyectos a optimizar. Tu alegría se desvanece, porque la espontaneidad es enemiga del control. Es darse cuenta de que el juego no consistía en ganar, sino en comprender la naturaleza del juego mismo para poder dejar de jugarlo. Hemos desmantelado las máscaras, hemos visto las estrategias y hemos presenciado su inevitable colapso. Pero ver las piezas rotas en el suelo es solo el comienzo. Ahora, la pregunta se transforma, ya no es cómo dejo de luchar, sino cómo empiezo a danzar. Hemos desmantelado el motor de la resistencia. Ahora, es tiempo de unificar lo que hemos descubierto, de aprender no solo a flotar en el río, sino a convertirnos en el flujo mismo. Y entonces, después de ese colapso sagrado, en el profundo silencio que deja la batalla, es cuando por fin podemos ver el mapa completo del laberinto. Por primera vez, no estás perdido dentro de él, sino que lo observas desde arriba, con una sonrisa tranquila, y te das cuenta de la exquisita arquitectura de tu propia trampa. Ves que todos esos patrones que exploramos, no eran problemas separados, sino los engranajes interconectados de una misma y única máquina, una máquina diseñada para perpetuar la ilusión de un yo que sufre. Te das cuenta de que todo el mecanismo se sostenía sobre la creación de un personaje, el héroe de la tragedia. Una vez que ese personaje fue creado necesitaba un guión, una trama. Y una década después, te encuentras de pie en la cima de una montaña de logros, con la agenda perfecta y el cuerpo optimizado, pero sintiendo un vacío desolador. Te das cuenta de que has pasado toda tu vida preparándote para un momento de paz que nunca llegó, porque estabas demasiado ocupado luchando para darte cuenta de que ya estaba aquí. La liberación llega con una revelación que al principio parece una locura. ¿Y si la paz no se encuentra al final del esfuerzo sino en el abandono del mismo?
Y si la verdadera fuerza no reside en nadar más rápido contra la corriente, sino en tener el coraje de darse la vuelta y flotar. Esto no es pereza, es la inteligencia suprema. Es reconocer que la vida tiene su propia sabiduría, un flujo que te sostiene mucho mejor de lo que tu control frenético jamás podría. Es como dejar de contener la respiración bajo el agua. El esfuerzo era lo que te estaba ahogando. El acto de soltar es lo que te permite, sin hacer nada, ascender suavemente hacia la superficie, hacia el aire que siempre estuvo disponible. Si al escuchar esto sientes una punzada de reconocimiento, si te das cuenta de que tu vida se ha convertido en una lista interminable de problemas que deben ser resueltos antes de que puedas por fin descansar. No es porque estés fallando, y esa trama fue la lucha contra la corriente, el culto al esfuerzo. Un héroe que no lucha no es un héroe, así que te dedicaste a la tarea de resistir la vida con una seriedad monumental. Pero un héroe que lucha sin un objetivo parece un loco, así que inventaste un mapa del tesoro inexistente. Te convenciste de que la paz era un premio al final de un arduo viaje, una solución externa que justificaba toda la contienda. Y el combustible que mantenía toda esta maquinaria en marcha era por supuesto el miedo a disolverse. El terror del actor a que, si deja de actuar, si se olvida del guión, simplemente desaparecerá en el silencio del escenario vacío. Cada pieza alimentaba a la otra en un círculo perfecto, una obra de teatro tan convincente que te olvidaste de que eras el autor, el actor, y el único miembro del público. Y es aquí donde nuestra metáfora del río se expande y revela su secreto final. Hasta ahora, hemos hablado de luchar contra la corriente o de aprender a flotar en ella. Pero la integración final, la revelación que nace de las cenizas del agotamiento, es mucho más profunda. Te das cuenta de que nunca fuiste el nadador. El nadador era el personaje, era la suma de toda esa tensión, de todo ese esfuerzo por mantenerse separado del agua. Porque has sido un estudiante muy aplicado en una escuela que enseña la materia equivocada. Has aprendido a la perfección el arte de la lucha, pero nadie te enseñó la sabiduría de la rendición. Si esta conversación te está ayudando a sentir cómo se afloja un poco ese nudo en tu interior, considera dejar un like. Cada gesto así no solo apoya este espacio, sino que ayuda a que este mensaje de calma llegue a otros que, como tú y como yo, están agotados de nadar a contracorriente. Pero aquí se presenta una nueva y sutil bifurcación en el camino. Cuando el guerrero finalmente se agota, cuando se da cuenta de que su esfuerzo es inútil, el ego, astuto como siempre, propone una nueva estrategia. Quizás el problema no es el esfuerzo en sí, sino que no tiene las herramientas correctas. Quizás le falta un conocimiento secreto, una técnica definitiva, un mapa del tesoro que otros sí tienen. Y así, la lucha externa se transforma en una búsqueda frenética, un nuevo juego que nos aleja aún más de la simple verdad que tenemos delante. Hemos visto cómo el ego, cansado de ser la víctima, se disfraza de héroe en una tragedia autoimpuesta. Y cómo, al agotarse de ese drama, adopta la máscara del guerrero espiritual, librando una batalla campal contra sí mismo en nombre de la paz. En el momento en que la lucha cesa por completo, no es que tú flotes, es que la idea de tú, como algo separado del río, se disuelve. Descubres, con una certeza que no es mental sino celular, que no eres un cuerpo en el río, eres el río mismo. La lucha no era contra la vida, era la vida fingiendo a través de ti, que podía luchar consigo misma. Un juego maravilloso. Llegar a este punto de claridad requiere un coraje inmenso. El coraje no de luchar, sino de dejar de luchar. El coraje de admitir el propio agotamiento, de rendirse al fracaso de todas tus estrategias, cada búsqueda, cada libro, cada gurú, cada lágrima de frustración. Nada de eso fue un error. Fue el coste de la entrada para ver el juego por lo que es. Fue el camino necesario para agotarte de todos los caminos y finalmente, quedarte quieto. Si has llegado hasta aquí y algo de esto ha resonado en lo profundo de tu ser, si sientes que ponerle palabras a tu propia revelación puede ser una luz para alguien que aún navega en la oscuridad, te invito a compartir en los comentarios cuál ha sido tu mayor clic en este viaje. No como una confesión, sino como una ofrenda, un mapa que dejamos para que otros vean que no están solos en este hermoso y absurdo laberinto. Pero ahora, descendemos a un nivel más profundo del juego, uno mucho más sutil, más refinado, y por eso mismo, más difícil de detectar, porque este patrón no se viste con las ropas obvias del sufrimiento o la lucha, sino con el atuendo luminoso de la búsqueda espiritual.
Aquí nace el tercer gran personaje. El buscador. El coleccionista de mapas. Tras el fracaso del guerrero, la lógica del ego concluye que el problema no era el esfuerzo, sino la estrategia. Si la fuerza bruta no funciona, entonces debe existir un conocimiento secreto, una técnica definitiva, un mapa del tesoro que alguien más posee. Y así comienza la peregrinación. La raíz psicológica de esta búsqueda incesante no es la sed de verdad, sino el terror a la propia vastedad interior. Es más fácil creer que la respuesta está en un libro en la India, en las palabras de un gurú, o en una ceremonia en la selva, que aceptar la abrumadora responsabilidad de que la paz que buscamos no es algo a encontrar, sino algo que ya somos y hemos estado cubriendo con el ruido de la búsqueda. Externalizar la solución nos convierte en humildes estudiantes, eximiéndonos de la aterradora posibilidad de ser ya el maestro. Es el juego de posponer el encuentro con uno mismo, disfrazándolo de un viaje noble y necesario. Pero, una vez que el nadador se ha rendido y reconoce que es el río, ¿cómo fluye ahora por el mundo de las presas, los barcos y las orillas definidas? Empezamos este viaje preguntando si la idea de ser elegido por tu sufrimiento era la broma cósmica definitiva. Y ahora, al mirar atrás, vemos que la broma es maravillosa, pero no es cruel. Es el diseño mismo del juego. El sufrimiento no era una prueba para ver si merecías la paz. Era la presión exacta y necesaria para que la cáscara de tu identidad se rompiera. Era la alarma estridente, diseñada para finalmente despertarte del sueño de que eras una entidad separada, frágil y en constante peligro. Y aquí, la metáfora del río revela su significado más profundo. La revelación final no es que aprendes a flotar. Es que te das cuenta de que el nadador nunca existió realmente. Era solo una idea, una tensión en el agua, un nudo de resistencia que creaba la ilusión de alguien que lucha. Al soltarte, no es que el río te sostenga, es que recuerdas que no hay diferencia entre tú y el río. Tú eres el fluir. El sufrimiento te elige, por así decirlo, para que dejes de elegir. Para que abandones el juego de la lucha, y recuerdes cómo disfrutar de la danza. Y así vemos cómo se manifiesta este patrón. Se manifiesta en la persona cuya biblioteca se desborda de libros sobre mindfulness, taoísmo y no dualidad, pero cuya mente sigue siendo un torbellino de ansiedad. Se ve en el que viaja de retiro en retiro, acumulando experiencias cumbre que se desvanecen tan pronto como regresa al tráfico de la ciudad. Se manifiesta en la sutil arrogancia de quien habla de sus avances y de las energías que ha movido, mientras su vida cotidiana sigue anclada en la misma insatisfacción fundamental. Cada libro leído, cada taller completado, se convierte en un ladrillo más en la pared de la prisión que lo separa de la experiencia directa de la hora. El coste visceral de este juego es una especie de indigestión espiritual. Es la sensación de estar hinchado de conceptos, lleno de teorías sobre el agua, pero muriendo de sed. Con el tiempo, una profunda desilusión se instala en el alma. La sensación de que nada funciona para mí, de ser un caso perdido espiritual. Este es el peso acumulativo de ignorar el patrón. No es un fracaso, es el agotamiento de haber buscado la llave en todas partes, sin darte cuenta de que la puerta siempre estuvo abierta. El cuerpo siente este coste como un cansancio profundo, no muscular, sino existencial. Pero sé lo que estás pensando ahora mismo, porque estas resistencias son tan naturales como respirar. Quizás una voz dentro de ti dice, esto suena muy bonito, pero es una forma de evadir el dolor real del mundo, la injusticia, la pérdida. ¿Acaso debo ignorar todo eso? Y es una pregunta honesta y necesaria. Esto no se trata de volverse indiferente, sino de dejar de añadir una segunda capa de sufrimiento personal. La resistencia, la historia del por qué a mí, sobre el dolor que ya es. Se trata de responder a la vida desde un lugar de claridad, no de reacción. O quizás la resistencia es más práctica. Entiendo la idea, pero ¿cómo lo hago? He luchado toda mi vida, es un hábito, no puedo simplemente pulsar un interruptor y soltar. Y tienes toda la razón. Nadie puede. La comprensión no es un interruptor, es una semilla, no la fuerzas a crecer tirando de ella, le das espacio, luz y tiempo. El simple hecho de darte cuenta del juego que estabas jugando, ya es el comienzo de todo. El cambio no es un acto de voluntad heroica, sino un florecimiento orgánico. Y hay una última resistencia, la más profunda. Si dejo de ser mi historia de dolor, ¿quién soy? Me convertiré en una persona vacía sin profundidad. Es el peso de llevar a cuestas una maleta llena de mapas, sin haber dado un solo paso real en el territorio. Pero justo aquí,
en el corazón de esta búsqueda frenética, se esconde una paradoja maravillosa. ¿Qué es lo que te aterroriza tanto de detener la búsqueda? ¿Qué crees que pasaría si soltaras todos los mapas, todas las técnicas, todas las esperanzas, de una solución futura? Aquí tocamos el núcleo del pánico del ego, el miedo a disolverse. El ego, esa construcción mental que llamamos yo, se define por sus bordes, por su historia, por su lucha y por su búsqueda. Equipara la rendición con la aniquilación. Piensa que si dejas de remar contra la corriente, si dejas de intentar construir una presa, si dejas de buscar un puerto seguro, simplemente te ahogarás, y desaparecerás. Su única función es mantener la ilusión de que eres un nadador separado del río, un ente frágil, y en constante peligro. Y el coste de mantener esa ilusión es vivir en una tensión perpetua. Es pasar la vida con la mandíbula apretada y los hombros encogidos, defendiendo fronteras imaginarias contra un universo que, en realidad, solo intenta abrazarte. Es el agotamiento de sostener una identidad que es por naturaleza insostenible. Y entonces, inevitablemente, llega el momento de la gracia. Este es el miedo final del ego a disolverse. Pero la disolución no es un vacío, es una expansión, no dejas de ser tú. Dejas de ser solamente la versión limitada y herida de ti que creías ser. Dejas de ser un personaje trágico para recordar que eres el autor, el escenario y el público entero. El camino no es fácil, y sería un insulto a tu viaje pretender que lo es. Requiere la valentía de sentarse en la incertidumbre, de soltar las herramientas que tan bien conoces, aunque te hayan estado hiriendo. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, algo que ya sabías pero habías olvidado, y si crees que estas palabras podrían ser el agua que otra semilla necesita para empezar a brotar, deja tu like. No como un número, sino como una forma de permitir que este mensaje encuentre a quien lo esté buscando en el momento justo. Ahora, con esta nueva ligereza, estamos listos para el último paso. No para llegar a un destino, sino para darnos cuenta de que siempre hemos estado en casa. Así que aquí estamos al final de un camino que en realidad no lleva a ninguna parte, porque su único propósito era mostrarte que ya estabas en casa. Y ahora, la pregunta que queda flotando en el aire no es ¿qué debo hacer?, sino más bien ¿qué estoy listo para dejar de hacer? El momento que el ego más temía, y que el alma anhelaba en secreto. Es el despertar por agotamiento. Después de haber sido víctima, guerrero y buscador, después de haberlo intentado todo y haber fracasado en todo, el sistema colapsa. El nadador se queda sin fuerzas. Los brazos ya no responden, las piernas se hunden, la mente por primera vez se queda en blanco, no hay un próximo plan, no hay una próxima técnica. Solo hay el cese total de la lucha. Y en ese silencio, en esa rendición forzada por el puro y absoluto cansancio, ocurre el milagro. Descubres que no te hundes. Descubres que el río, ese mismo río contra el que has luchado toda tu vida, te sostiene. Siempre te estuvo sosteniendo. El insight liberador no es una idea compleja, es una sensación corporal, es la relajación de un músculo que ha estado tenso durante décadas. Te das cuenta, con una sonrisa irónica, de que el problema no era que no encontrabas la solución, sino que la búsqueda misma era el problema. Estabas buscando las gafas que ya tenías puestas. Esta disolución que tanto temías no es la muerte, es la expansión. Es como la gota de agua que al caer al océano, deja de temer y recuerda que siempre fue el océano. No hay un manual de instrucciones para dejar de luchar. No hay una técnica de 5 pasos para rendirse. Porque la rendición no es un acto, es un cese de todos los actos. Es el momento en que el nadador, exhausto y sin aliento, finalmente deja de agitar los brazos y descubre, con una sonrisa de asombro, que el agua siempre lo estuvo sosteniendo. La decisión de soltar la orilla del río, de dejar de construir presas, es enteramente tuya. El momento para hacerlo es siempre ahora, pero el ahora que tú elijas es el correcto. Nadie puede forzar esa liberación. Solo puedes permitirla cuando el peso de la armadura se vuelve más insoportable que el miedo a estar desnudo. Quizás te des cuenta de que todo este viaje, toda esta búsqueda espiritual, no era realmente para encontrar la paz, sino para agotar todas las formas en las que te resistías a la paz que ya estaba aquí. Y si te sientes listo, me gustaría ofrecerte una última pregunta. No para que la respondas ahora, ni para que la compartas. Es una pregunta para ti, para el silencio que sigue a estas palabras. Simplemente déjala resonar.
¿Quién serías? ¿Qué espacio se abriría en tu vida, si por un solo instante, dejaras de ser el héroe de tu propia tragedia? No fuiste elegido por sufrir. El sufrimiento simplemente te dejó tan exhausto, que dejaste de interponerte en tu propio camino. Pero, ¿qué significa realmente flotar? ¿Es simplemente una pasividad, un dejarse llevar sin rumbo? ¿O es quizás el descubrimiento de una inteligencia mucho más profunda que la del nadador? Una inteligencia que ha estado guiando el curso del río desde el principio. Esa es la puerta que acabamos de abrir. De los juegos que hemos explorado hasta aquí, el de la víctima, el del guerrero y el del buscador, ¿cuál resuena más profundamente contigo en este momento de tu vida? Tómate un instante con esa pregunta, sin juicio, solo con una curiosidad amable. Y si te apetece, compártelo en los comentarios. A veces, nombrar el juego es el primer paso para poder abandonarlo. Antes de continuar, permíteme invitarte a hacer una pausa, justo aquí, en este momento. Toma una respiración profunda, y al exhalar, permite que tus hombros caigan un poco. Siente el peso de tu cuerpo, la sutil vibración de la vida en tus manos. Sin juzgar, sin analizar, simplemente nota qué se siente estar aquí, escuchando estas palabras. Hay tensión en tu mandíbula, una sensación de inquietud en el estómago. O quizás una calma inesperada, un espacio que se abre. Sea lo que sea que sientas, está perfectamente bien. El simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas escuchado con el corazón abierto mientras tu mente quizás protestaba, es un acto de un coraje inmenso. Honra eso. Si sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades, y desmantelando juntos otros juegos de la mente, suscríbete, y si algo de este viaje ha removido algo en ti, compártelo en un comentario. Tu perspectiva enriquece este espacio de descubrimiento mutuo. El juego de la lucha ha terminado. La danza ahora comienza.